El Museo Experimental El Eco es uno de los espacios singulares de la Ciudad de México donde se respira emoción y geometría. El Eco es una obra viva del artista Matías Geritz, inaugurada en 1953. Más que un edificio, es una escultura habitable, un manifiesto construido a partir de su idea sobre la arquitectura emocional, que no busca solo ser funcional, sino provocar sentimientos. Con muros inclinados, pasillos estrechos y un juego de luces y sombras que cambia con el día, el Eco invita a perder la orientación racional para entrar en un estado de percepción sensorial. Su famoso patio central con su escultura negra llamada La Serpiente, que actúa como el corazón simbólico, se convierte en un lugar de silencio y misterio, donde pesa lo mismo lo lleno que lo vacío. Su diseño combina formas geométricas puras y materiales sobrios como el concreto, el hierro o la piedra, haciendo gala de una ausencia casi total de ornamento. Todo en él está pensado para crear una experiencia íntima, casi espiritual, entre el visitante y el espacio. Hoy, el Museo Experimental El Eco pertenece a la UNAM y sigue fiel a su espíritu original. Es un laboratorio para el arte contemporáneo donde se exploran nuevas formas de relación entre el cuerpo, el espacio y la emoción. Pero vamos un poco para atrás en la historia para situarnos en el momento del nacimiento de nuestra silla del día de hoy. Matías Geritz llegó a México en 1949 invitado a impartir la cátedra en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara. En ese entorno académico y artístico comenzó a relacionarse con jóvenes arquitectos e intelectuales interesados en renovar el lenguaje de la modernidad mexicana. Entre ellos conoció a Daniel Montt, un joven arquitecto con sensibilidad hacia las ideas experimentales, el arte y la arquitectura. Su encuentro se dio a inicio de los años 50. Montt quedó fascinado con la idea de crear el emocionalismo en la arquitectura y se convirtió en el colaborador técnico del proyecto del Eco, además de ser el patrocinador, bienhechor, mecenas o sueltavaro. Montt compró el terreno y le dijo a Matías Geritz: haz lo que te dé la gana, aquí está el terreno. Mientras Geritz concebía el espacio desde la emoción y la escultura, Daniel Montt ayudaba a traducir esas visiones en planos, cálculos y estructura, además de aportar todo el dinero. Todo eso quedó plasmado en el único boceto que realizó Geritz y que, aunque un poco abstracto, hoy comprendemos a la perfección. El dibujo era una suerte de perspectiva cubista cargada de expresiones geometrizadas, donde se esbozaban elementos ubicados en puntos estratégicos. Reflejaba un lenguaje intuitivo que provenía de impulsos emocionales en lugar de decisiones lógicas de diseño. A falta de proyecto arquitectónico tradicional, la construcción de El Eco requirió la supervisión integral de Geritz. Daniel Montt fue su mancuerna durante este proceso y tanto Ruth Rivera Marín como Luis Barragán intervinieron en el proyecto como asesores, jugando un papel fundamental al determinar qué piezas podrían componer el espacio para lograr la integración plástica o la Gesamtkunstwerk, o sea, la obra de arte total. La síntesis de varias expresiones artísticas en una sola pieza que daría sentido al Eco. Con apenas unos meses para concretar el museo, Geritz comenzó a producir las piezas de su autoría que formarían parte del conjunto e invitó a participar a dos artistas de gran renombre en esos días, Henry Moore y Rufino Tamayo. Moore prometió realizar el mural para el Eco que nunca pintó. Solo dejó un par de bocetos que realizó después de una visita a la casa estudio de Diego Rivera, donde quedó súper impactado con los diablos estos de cartonería que aún se conservan ahí en la casa estudio y que por aquí te dejamos el link para que no te lo pierdas. Son estos bocetos que podemos ver detrás de la bailarina Pilar Pellicer.
Tamayo, por su parte, aceptó con entusiasmo que pintaría una pared de casi 100 metros cuadrados con el fin de generar una atmósfera envolvente más que ilustrativa, rompiendo con el muralismo narrativo tradicional. Sin embargo, el proyecto tampoco nunca se concretó. Así que de todos los sueños guajiros de Matías Geritz, el único completado fue el que dependía solo de él, que era la serpiente. El ECO aún no abría sus puertas cuando Matías Geritz invitó a Pilar Pellicer, una joven promesa bailarina de 15 años, a participar como modelo en una sesión fotográfica que serviría de escaparate para su nuevo proyecto. Pilar posó al pie de una escultura diseñada por el propio Geritz, que se llama El Torso, e improvisó una serie de movimientos alrededor del grupo de sillas que tenían algunas semejanzas formales con la escultura. Estas sillas, aparentemente todas son idénticas. Consistían en un respaldo curvado y un asiento de madera maciza de nogal de formas voluptuosas, unidas por 2 barras metálicas y sostenidas por 4 patas ligeramente abiertas. Su singularidad radicaba en sus proporciones. Por un lado, obedecían a una escala humana que acompañaba la figura y expresión corporal de la bailarina, y por el otro, se contraponían a la monumentalidad del espacio y los bocetos proyectados en el muro. Esta silla la nombraremos como es conocida: una silla para el ECO. Tras la apertura del ECO en septiembre de 1953, algunos miembros de la hegemónica facción de artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, principalmente Diego Rivera y Siqueiros, aprovecharon para pronunciarse públicamente en contra de Geritz. El rechazo respondía a la provocación que representaba su obra frente a la tradición de la plástica mexicana, fundada en crear conciencia social e identidad nacional a través de las técnicas, materiales y formatos establecidos por el muralismo. En el ECO se notaba cómo Geritz trascendía, o más bien traspasaba, los límites de lo ya reconocido como arte y fue tildado de carecer a asociaciones identitarias. Y cómo no, si en realidad, en primera instancia, Geritz, con solo 4 años de vivir en México, venía impregnado de las vanguardias y posvanguardias europeas. Y en segunda, para comprender el muralismo mexicano, y lo sabemos bien, en lo profundo de su iconología, es imprescindible conocer la historia del país. Y en tercera, al llegar en un momento de escisión del paradigma artístico y la reconfiguración del paradigma geopolítico dentro de la Guerra Fría, Geritz, la verdad es que cayó como anillo al dedo en los nuevos movimientos promovidos y financiados en parte por instituciones vinculadas al poder cultural norteamericano, y lo sabemos, era el MoMA o la CIA, que buscan proyectar una imagen de libertad creativa sin importar el país. Fue un momento en el que el arte se convirtió en un campo de disputa simbólica más que en un espacio de experimentación puramente estética. Bueno, y después de este breviario cultural, íbamos en que entre estas disputas de la Escuela de Pintura Mexicana, súbitamente fallece el mecenas Daniel Montt, el subvencionador, el sueltavaro, y esto sucedió en octubre de 1953, apenas un mes después de la apertura del ECO. Así que el ECO nunca hizo ECO, porque cerró sus puertas poco tiempo después sin concluir en completo el proyecto. Desde ese año, en 1953, el ECO tuvo un largo recorrido al ya no contar con el apoyo económico y ante el desinterés de las herederas de Montt por administrarlo. El lugar se vendió junto con todo lo que había dentro. Se convirtió en un bar, en un restaurante, en un cabaret casi carpa de tiples, en una escuela de teatro, y por poquito fue demolido para convertirse en un estacionamiento. Afortunadamente, la UNAM intervino en el 2004, adquiriendo el predio y llevando a cabo una minuciosa restauración de todo el edificio. De las obras como El Torso, las sillas y el mobiliario se desconoce su paradero posterior a la apertura del ECO como cabaret restaurante.
Se sabe que la serpiente fue cortada en pedacitos y vendida a un particular, quien para la reapertura la devolvió y fue reinstalada. Sobre las famosas sillas, ahí te va una historia que casi ya es una leyenda del eco. En 2005, cierto oscuro y extraño curador, del cual evitaré mencionar su nombre, solicitó en préstamo a las herederas de Daniel Montt una de las sillas para exhibirla en la exposición de reapertura del museo. El curador pensó que le prestarían una de las sillas fotografiadas con la bailarina, pero no fue así. Las herederas le prestaron una de las sillas que nombraremos arbitrariamente para efectos de esta leyenda, la silla serpiente. Estas habían formado parte de su comedor de toda la vida. Y como podemos notar, tanto la silla para el eco como esta silla serpiente presentan cambios ostensibles. La estructura era una sola pieza que se doblaba sobre su eje y sostenía el asiento en 2 puntos. En la parte superior del respaldo había una perforación para poder asirla de mayor facilidad, porque al ser de madera maciza más el metal, pues imagínate si anda pesando como unos 9 kilos cada silla. Catalina, la hija de Daniel Montt, tenía solamente unos meses de nacida cuando él falleció y por ende nunca presenció esta silla dentro del museo. Sin embargo, existen testimonios de sus abuelos que afirman que las sillas sí habían formado parte de la zona del bar, aunque no hay un registro fotográfico alguno, a diferencia de la presencia documentada sí de la silla para el eco en el museo. Aunado a este entramado misterioso de las sillas que nunca estuvieron ahí, me he encontrado algunas publicaciones donde afirma que en realidad otra silla, una tapizada, también fue diseñada por Matthias Geritz, que ahora le llaman la silla lounge para el eco. Y encontramos una en la misma casa de Geritz y también consta una fotografía de cuando el sitio era un restaurant bar y sí tiene la impronta de Geritz, pero es un misterio y tampoco sabremos si pertenecían también al área del restaurante que se pensaba tener en el museo. Lo que sí es que es la extensión o modificación o reconsideración de la silla serpiente tapizada, que por lo que se sabe solo hubo en naranja, gris y verde olivo, solamente esas. Aún sin pruebas contundentes de que la silla serpiente haya pertenecido al museo, algunas cualidades formales remiten a elementos del Museo Eco. El zigzagueo de la estructura alude a los ángulos quebrados de la serpiente o de los muros inclinados asimétricos. Ambas sillas, al enfrentarse a los muros lisos del museo, daban un acento de movimiento que se relacionaba cadenciosamente con el espacio. A esto se suma la textura antropomorfa del respaldo y el asiento, que contrastaban con ángulos rígidos del edificio y la madera que aporta calidez que imprime en sus proyectos tanto Matthias Geritz como Luis Barragán. Y aquí arriba te dejo el enlace para que vayas a ver la Capilla de las Capuchinas, que está hermosísima. Si la contrastamos con la retórica de Aristóteles de nuestro video 2, aquí está el link, podríamos argumentar que ambas poseen atributos, tanto de logos por el diseño antropomórfico que dota de ergonomía en lugar de una tabla recta nada más, como de letos que apela a la congruencia del estilo y la impronta de Geritz, la obra de arte total hasta en los pequeños detalles con su sello particular entendido como un estilo propio. Y el pathos al integrarlo como un todo dentro de los muros monumentales y el muro que pintado de amarillo evoca un gran rayo de sol. Volvamos a la historia del Oscurator que le pidió las sillas a las herederas y bueno, pues tuvo la oportunidad de registrar todas las sillas del comedor y estas presentaban variaciones en su manufactura que hacen suponer que fueron el resultado de una sucesión de ensayos. Incluso, este modelo de silla serpiente podría haber sido el predecesor del conjunto de las sillas que se usaron para la sesión de fotos de Pilar Pellicer y que, en realidad,
La silla para el eco habría respondido más bien a las necesidades de fabricar una estructura más sencilla que permitiera producirlas en serie. En este sentido, la forma en que se hizo la silla serpiente como un conjunto de piezas irrepetibles que debían ser fabricadas individualmente se acercaría más al modelo de producción bajo el cual nació todo el eco. Desde que el eco abrió sus puertas, la silla serpiente no volvió a mostrarse en público. Misteriosamente o trágicamente o convenientemente para alguien, durante esta exhibición del 2005 a cargo de este Oscurator, la pieza desapareció una noche sin rastro alguno, ni signo de violencia, ni señales de forcejeo en las chapas, solo se desvaneció así en el aire. Y para que días después reapareciera misteriosamente en el mismo lugar con una nota en la que se leía que un trabajador cercano a Geritz quería pasar sus últimos días junto a la silla pidiendo que se la llevaran. Y amablemente alguien se la llevó. Lo que nunca mencionó el curator fue si la nota tenía la letra de alguien que él conociera o la suya propia, si la comparó con algún registro que verificara que la pieza era original, al menos revisando pues, que no oliera como esmalte fresco, o si notificó a alguna autoridad sobre su pérdida, porque habría que preguntarle, fue una cosa muy extraña. El caso es que debido a este extraño robo, secuestro express y reaparición, del cual sí tuvieron conocimiento las herederas de Montt, ellas se negaron rotundamente a volver a prestar cualquier otro de sus ejemplares que poseían. Mal por ambos lados. Mal porque nunca sabremos la verdadera historia de estas sillas míticas para el eco, y mal porque nunca se volverán a exhibir en público, pese al creciente interés en torno a la obra de Matthias Geritz y al hecho de que estas sillas son una de las pocas manifestaciones del artista como diseñador. El imaginario del eco hoy en día rebasa los límites temporales y físicos. Qué curioso que fue creado como un museo experimental y el que experimentó en su transformación a lo largo de su vida fue el mismo sitio una y otra vez, que al final, al ser rescatado, toma tanta fuerza que se convirtió en una de las insignias de Matthias Geritz. Cada una de estas sillas adquiere, por consiguiente, un valor único al ser vinculada a esta fase de la obra del artista y a su vez cohesiona el cuerpo de ideas que sostiene el hábitat del eco. Las sillas, más allá de su valor como piezas de diseño, llevan consigo una carga simbólica que las hace funcionar como artefactos de reflexión y discusión. La silla para el eco es la historia del eco, de su ethos y su contexto. Es una colección de sillas interrelacionadas y a la vez enraizadas en un hito común. La silla para el eco son todas, pero en realidad ninguna. Como siempre te pedimos tu like, que nada cuesta, para cambiar el algoritmo y llenar más el mundo de arte. Si te gustó, compártelo de todas maneras, con quien tú quieras. Y vuelve pronto a tu canal Gourmet de Arte, el canal de Aprendiendo Arte con la Baladón, y pasa a ver todos los demás videos que tenemos muchísimos y muy variados. Nos vemos pronto. Bye bye.